Enríquez. Saludos. Esta es la semana de los 100 días del gobierno del Partido Revolucionario Moderno de Abinader y de Raquel. Eso como que rima, ¿verdad? Sí. Y a propósito de los 100 días, cuando se cumplieron los primeros 90, el presidente hizo una exposición al país en Photoshop, en animación, bueno, donde él naturalmente estaba vendiendo lo suyo, y eso lo hizo interesante. Parece que en el gobierno querían que esos 100 días se cumplieran pronto, pero más desesperados estaban en el Partido de la Liberación Dominicana, que ya había anunciado una posición ácida después de los 100 días, que no le dieron ninguna tregua al gobierno, dicho sea de paso, porque recuerde que el PLD comenzó a criticar el gobierno una semana después de la posesión. Empezó el dimidirete del incontinuo verbal que tienen ahí de presidente, que habla tanto y resume tanta malquerencia, que no se sintió que el PLD le diera un respiro al gobierno como se estila. Esta semana yo vi un reportaje en uno de los periódicos de circulación nacional donde contaban la peripecia de los 100 días de los últimos gobiernos. Comenzaban con el de el presidente Fernández en el 96 y decían que aquello todo fue amores. Después el de Hipólito Mejía, que también todo fue amores en los primeros 100 días, incluso Hipólito amenizó el país con su visita, su desplazamiento, su chercha a los supermercados, a los empresarios, todo muy contento. Y cuando regresó Fernández en el año 2004, también fue mucha fiesta y una altísima aprobación de la gente cuando se midió el desempeño, porque recuerde que cuando regresó Fernández, estábamos en medio de la crisis económica, aquella histórica que se había iniciado en el año 2003, y uno de los cánticos de campaña del PLD y Fernández de entonces era que iban a estabilizar el país económicamente hablando, y ciertamente eso se produjo en las primeras semanas de la gestión del señor Fernández. Se introdujeron medidas emergentes para parar lo que parecía una carrera desbocada de la economía nacional, y se paró la inflación monetaria, es decir, la devaluación del dólar. Bajaron los productos de la canasta familiar, y todo eso era alegría y mucho aplauso. Cuando vino el señor Medina, también en sus primeros 100 días tuvo una altísima aprobación, una buena venta de la mercancía del señor Medina, que quizás fueron sus únicos días de plena gloria, porque después el devenir de los años en su gobierno de 8 años, que quiso ponerlo eterno, eso se le gastó mucho. Pero este gobierno de Abinader y Raquel, por lo que dice la última encuesta Gallup, habla de una aprobación de un 70%. A mí me da la impresión que debe ser más alta, porque no se desgasta un gobierno en 3 meses, eso no es verdad. Y el señor Abinader ha hecho un gobierno bastante decente, comunicativo, resolutivo y hasta correctivo. Cuando ha tenido que corregir algún entuerto lo ha hecho. De ahí es que le hablan los PLDistas, los ácidos del PLD, de un gobierno inexperto e incoherente, han dicho en un comunicado que publicaron en estos días, y que fue leído por uno de los aspirantes a la candidatura presidencial, porque en eso anda el PLD en estos días, en candidatura presidencial para el año 2024, imagínense usted. Eso también es un poco incoherente, pero en eso es que anda el Partido de la Liberación Dominicana. Valdría analizar en este bloque cuál ha sido el desempeño del gobierno en algunos sectores, pero eso lo vamos a hacer después que usted me diga su parecer de los 100 días, doctor. Bueno, el gobierno que encabeza Luis Abinader ha arrancado, y en estos primeros 100 días se puede decir que ha arrancado con buen pie. Ha hecho medidas y cosas que al pueblo le ha gustado mucho. Si empezamos a hacer un pequeño balance,
entre esas cosas están, primero, de él mismo se rebajó el sueldo, no se lo rebajó, no, se lo donó a una, no va a cobrar, se lo va a dar a una institución benéfica, no va a cobrar los gastos de representación, no usa el vehículo del Estado, sino que usa el del propio. Y ha tomado medidas trascendentes, como son quitar algunas, iniciar, por ejemplo, el proceso de eliminar algunas instituciones que han sido instituciones que están en duplicidad muchas veces y que otras veces no cumplen con sus funciones. Ha también disminuido los gastos de representación, ha disminuido muchos gastos superfluos y esto le ha llevado a ahorrar al gobierno en todos los 3 meses 60,000 millones de pesos. Tenemos que tener en cuenta que está el país y recibió el Estado en medio de una pandemia del COVID-19 que no se ha ido, que ahí está latente, y ha ido tomando medidas principalmente para el área de educación y de salud, que son las prioridades, pero también se ha comprometido a realizar otras obras de importancia en diferentes provincias del país. Él ha iniciado visitas a las diferentes provincias y en esta ha ido prometiendo una serie de obras que eran esperadas por esa provincia. Por ejemplo, estuvo en Pedernales y trató el tema para desarrollar allí el turismo, que usted sabe bien que es la única solución que puede tener esa región completa para lograr despegar, que es el turismo. Estuvo también en Montecristi, tocó el mismo tema, y el puerto de Montecristi también para desarrollarlo. También el puerto de Barahona, que estuvo en Barahona, estuvo por San Francisco de Macorís, le asignó a los productores de cacao 1,000 millones. Y así ha ido por diferentes provincias. Pero otro asunto importante que hizo Luis Abinader, asignarle al Banco Agrícola 5,000 millones de pesos para que el Banco Agrícola lo preste a tasa cero. Esto es para los productores agropecuarios de todo el país, los pequeños principalmente. Sí. Y esas son medidas buenas porque eso demuestra que hay un señor en la presidencia de la República que está equilibrando el gasto para que le llegue a todos los sectores. Hasta ahora, podríamos darle una buena calificación en los primeros 100 días, pero además de eso, él ha insistido mucho en un área que es fundamental para el país, que es el turismo. Y esto ha hecho que haya realizado campañas y programas de motivación a los que operan tanto hoteles como otras áreas ligadas al turismo, para ver si el turismo logra despegar. No ha despegado, es una tarea difícil porque el coronavirus está en Europa, está en Rusia, está en Estados Unidos, está en Canadá, que es de donde vienen más turistas, está en Argentina, y entonces él está ayudando a ese sector para que no se vea decaer hasta el precipicio. Y eso es una política correcta. Es decir, que ha ido enfocando estos 100 días a diferentes sectores y diferentes puntos del gobierno. Otra cosa que hay que destacar es la jornada de trabajo de Luis Abinader, que es hasta pasada la medianoche en el Palacio Nacional, despachando, atendiendo los problemas del país.
Y esto hay que valorarlo y la gente debe saberlo. Entonces, es un presidente que en sus primeros 100 días ha mostrado interés de enderezar las cosas públicas. También tenemos que saber que no lo han dicho, que ahí es una de las quejas mías, que no ha dicho qué fue lo que recibió, porque yo pensaba que al menos los 15 días iban a decir cuáles fueron las cuentas que se recibieron, cómo están, qué fue lo que dejaron. Bueno, lo que se ha dicho es que, y admitió el mismo pasado gobierno, los mismos funcionarios, que ellos dejaron líneas de crédito, pero eso no es dinero. Inclusive hubo que asistir, hubo que acudir a préstamos internacionales para poder cubrir una serie de compromisos, entre ellos los programas sociales como FASE, Quédate en Casa, el Patí, La Pendejada, todos esos programas que están ahí. Entonces, hubo que acudir a préstamos internacionales para cubrir eso y otras necesidades hasta diciembre. Es decir, que en tan corto tiempo yo encuentro que se ha rendido demasiado, porque no estamos en una situación que usted diría, bueno, se recibió un país estable, se recibió un país sin crisis, no, recibió un país con crisis, un país inestable y en medio de una pandemia, porque lo que ha habido aquí con el coronavirus es terrible y está ahí. Por ejemplo, Luis Abinader, en todos los 100 días, ha tenido que estar trabajando con un periodo de emergencia, que es una medida odiosa, pero necesaria. Es odiosa, ¿es? Sí, sí. Por ejemplo, usted tiene en la educación, que se ha invertido muchísimos recursos. Bueno, la educación ahora es por televisión. ¿Funcionará? Bueno, vamos a ver, dice el ministro que está funcionando. Yo oigo otras voces que no. Eso está Pero por verse. es fruto de la situación que hay que entender que es un país que está en una situación que no es la normal, es anormal. Todo lo que se está haciendo es dentro de un estado de emergencia debido a que tenemos una pandemia que está acabando. Aquí la gente no puede salir. Por ejemplo, la vida nocturna, muerta, porque no puede haberla. Y es tan anormal, doctor, que el zar del turismo local y hasta regional, que son los dueños del grupo Punta Cana, ha declarado por medio de su jefe y líder, que es el señor Frank Rainieri, que el turismo podrá empezar a recuperarse aquí a partir del mes de mayo. Y puede ser, eso todavía es conservador, porque si todo va bien, quizá para esa época aquí pudiéramos estar iniciando el proceso de vacunación de los dominicanos, que va a ser para el verano, si todo va bien. En otras latitudes de donde proceden los turistas, quizás para esa época estén notando la diferencia entre el antes y el después de la vacuna, porque no cabe duda que el primer mundo, que es el que produce turistas, va también a tener, primero que estas latitudes, la vacuna, el acceso a la vacuna de manera generalizada. Pero eso todavía no ha comenzado. Estamos finalizando el mes de noviembre. El hemisferio occidental está entrando en invierno, en un invierno que se anuncia crudo, y eso multiplica, usted que médico lo sabe, los riesgos de la infección vía virus de todo tipo. Entonces todavía está por medirse cuál va a ser el resultado del invierno del hemisferio occidental que produce los turistas que llegan a este cálido Caribe. No se sabe todavía, pero en la apreciación de ese sector del área de Punta Cana, decir que a partir de mayo podría comenzar a incorporarse el turismo, le está mandando una señal a usted de que las cosas no son buenas. Y no pueden ser buenas en ese ambiente, porque es una quiebra generalizada del mundo. El mundo está postrado con el tema del virus, porque
la pandemia como tal obliga a la actividad humana a detenerse, en todo el sentido de la palabra. Fíjese bien que usted, lo mínimo que uno estaba acostumbrado era verse con su familia y sus amigos. Eso es lo mínimo, eso está paralizado. No hablar de trabajar. Sabemos de gente que eran entes productivos, que desde el mes de marzo no dan un golpe. Sí, así es. Hay millones de esa gente en este país que desde el mes de marzo colapsó su medio de producción. Los más afortunados tienen acceso a los programas sociales. Pero mire, Otro pequeño no, grupo le conservan los empleos en las empresas, pero eso no es para siempre. pero cuando usted dice que hay gente que no ha producido a todos los niveles, Sí, a no todos los estamos hablando niveles. solamente de los trabajadores de una empresa también hay No, ejecutivos de empresas la y empresa dueños de también. empresas que también están fuera Sí, de combate, sí, como dice, sí, están y fuera de combate. algunos cuidándose porque son personas de riesgo. Es decir, que el periodo en que Luis Abinader le ha tocado iniciar este gobierno ha sido un periodo anormal. Y hasta ahora él ha ido sorteando de manera, podríamos decir, exitosa, ha tenido una interacción con los medios de comunicación, con el mismo pueblo, ha sido bastante comunicativo. Ya ha visto que cada mes ha ido dando un informe, hace un discurso o da un informe, y ha estado abierto. Y eso es importante, porque un presidente no puede ser un mudo, ni puede No ser puede, un ausente, no puede ser, no, ni un odioso, ni un ausente, ni un amargado. estuvimos, que teníamos un ausente que no quería hablar nada. No, y además cuando hablaba estaba entruñado. Entonces hay que tener un presidente comunicativo, que además ya son tiempos más modernos. Hay que ir adaptándose a los nuevos medios. Por ejemplo, en ese aspecto, Luis Abinader ha continuado comunicando muchas de sus cosas a través de las redes sociales. Él utiliza mucho la red Twitter. Y eso también es un medio para comunicar, aparte de la comunicación tradicional. Usa esa herramienta también para ser más comunicativo. Es decir, que si usted hace una evaluación, le da como resultado que han sido 100 días provechosos para el país, viendo el estado en que Luis Abinader llegó, que es un estado de emergencia que tenemos desde marzo, y aparte de eso, un estado que ha estado colapsado en muchas cosas, con una economía destruida, y luego de una campaña electoral y un gobierno que acabó con todo, porque tampoco podemos tapar eso con un dedo. Aquí se acabó todo. Pero él acabó con todo, es una materia pendiente del gobierno, cumplido los 100 días. Porque una de las cosas que se prometió fue, y lo recordamos en el discurso de toma de posesión, en la que se ausentó el saliente presidente, por cierto, que se iba a decir lo que se encontró. Y usted lo mencionó como al pasar hace un ratito, pero eso es una materia pendiente todavía, una asignatura pendiente de este gobierno. Que finalmente se diga si lo que se comentaba entre bastidores era cierto o si simplemente eran apelativos de campaña. Si los funcionarios que tuvimos hasta agosto 16 del pasado gobierno eran unos santicos, unos santos varones que administraron el erario con santidad, ¿verdad? Con honestidad, o si por el contrario hay una depredación que se decía que había de los bienes públicos. Eso está pendiente. La justicia, que ahora la proclaman en un anuncio del gobierno como una justicia independiente, habrá que ver qué es lo que va a hacer. Yo que conozco a la procuradora, sé que es una persona muy conservadora en su actuar, muy prudente, que estoy seguro que no va a empezar a hacer expedientes alegres
contra nadie si no tiene una sustentación. Y quizás están en ese proceso. Ella anunció hace un tiempo, antes de irse enferma al hospital, como le pasó esta semana, que se estaba investigando muchas cosas, que había muchas cosas que investigar y que la gente lo sabría en su momento. Pero la gente está a la expectativa, la gente está expectante, está el pueblo sobre esa materia, esperando saber si fueron bien o mal manejados los fondos públicos que se ponen en manos de los administradores como empleados del pueblo que son. Si eso estuvo bien, si estuvo mal. Nos gustaría que estuviera todo bien, porque eso fortalece la democracia y da fe en el sistema de partido, pero hasta ahí no llega mi fe. Hasta ahí no llega mi fe porque las evidencias han sido muchas, las escaramuzas que se dieron en la postrimoría de este gobierno, previo y durante y después de la campaña electoral, apuntan a que había un gran descontrol del uso de los fondos públicos, a que esos fondos públicos fueron utilizados de manera vergonzante en la actividad partidaria, tanto intrapartidaria como para competir con los contrarios de otras organizaciones, y que, bueno, y lo dijo en su momento el propio presidente cuando él decía que él ganaba como quiera, con lo que tenía, y lo que tenía era mucho cuarto del Banco de Reserva, del Banco Central, del presupuesto. Eso era lo que tenía, porque eso fue lo que resultó tener, porque los votos no lo alcanzaron. Pero la gente está esperando a ver cuál es el resultado de un informe que evalúe al gobierno qué pasó. Si yo fuera funcionario del gobierno encargado de esa área, por ejemplo, de estrategia y comunicación del gobierno, en lo que luce muy mal, más allá de Abinader, el gobierno, eso también hay que decirlo. Si no fuera porque Abinader comunica bien y es fácil, es asequible, contesta preguntas, el gobierno también estuviera aislado, porque los funcionarios que han sonado en este gobierno no han sonado afinados, no han sonado bien. Pero si me tocase a mí, o se lo aconsejo al que le toca, lo correcto sería que el gobierno contrate una entidad independiente para que evalúe la gestión del gobierno que pasó, porque eso se estila. Incluso entidades de credibilidad como el PNUD, que aquí hace un estudio de desarrollo cada 4 años o cada 2 años, creo, para evaluar cómo va el desarrollo de una serie de variables de la economía y de la gestión humana, que así se llama el informe. O podría contratar una empresa de prestigio de esas que hacen auditorías a nivel general, en coordinación con la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República para no violar la ley, y que evalúen el desempeño de los ministerios en el uso de los fondos públicos. Yo creo que eso traería satisfacción y tranquilidad a la gente cuando una entidad acreditada con credibilidad le diga al país, esto fue lo que pasó en el cuatrienio pasado, en función del uso de los recursos públicos, que es lo que a la gente le interesa. A muchos por morbo y a otros porque realmente le interesa y porque le afecta el mal uso de los recursos del Estado. Cuando el gobierno anuncia un ahorro de 60.000 millones en 90 días de gestión, eso debería ir acompañado de una explicación. Y no solamente que porque dejamos de gastar o de cobrar los gastos de representación o la asignación indiscriminada de tal cosa. 60.000 millones es mucho más que unos suelditos. Sí. Y mucho más que unas botellas que se quitaron aquí o se quitaron allí. Y yo recuerdo que un solo ministro de esos sin cartera que tiene el gobierno actual en una institución de esa que brega con el tema de la comunicación, habló de que en su institución los ahorros habían pasado de qué sé yo cuántos, cientos de millones en apenas 60 días. Entonces, ¿en qué se gastaba el dinero que ahora se ahorra? ¿Con qué criterio? ¿Era legal el uso de esos dineros? Esos 60.000 millones ahorrados cuando lo gastó el gobierno pasado estaban parados en la ley para gastarlo. ¿O se perdieron? No, ellos lo gastaban en gastos de representación, tarjetas de crédito, gastos así a lo loco para un funcionario. Por ejemplo, aquí hay funcionarios que tenían una tarjeta de crédito con $10,000 para gastar al mes.
Aparte de eso, unos gastos de representación de 250, 300 mil y así, más que el sueldo. Entonces, usted dice, no, llegó con un sueldo de 225 mil pesos, pero tiene ahí $10,000 para gastar, más otro gasto de representación. Por ejemplo, en la autoridad portuaria, era así. Y eso debe quedarse así. Le salía casi $1,000,000. Sí, pero no debe quedarse así. El nuevo director quitó todo eso. Pero José Ignacio Paliza, en el Ministerio Administrativo, dijo que ha ahorrado 263 millones en los 3 meses. Bueno, entonces... Ahí yo no lo dudo, porque ahí eso era una... Bueno, ese era el centro de operaciones. Ahí era el centro de operaciones de la maquinaria política del partido de gobierno. Ahí se daba mucho dinero. Y del señor Medina. Pero los fondos públicos son para usarlo así. No es para eso. No son para eso. Los fondos públicos son para manejarlos con pulcritud y con racionalidad, porque son fondos de todo el mundo. Me viene a la memoria a propósito de eso, doctor, un expediente que le di mucho seguimiento en la prensa española, de las tarjetas negras. Usted leyó eso, ¿verdad? Sí, están presos todos los que hacían eso. Todo lo que usaron la famosa tarjeta negra en instituciones públicas, especialmente en el sector bancario público, están todos presos. Amarrados. Sí. Vamos a analizar lo que se ha enseñado como principio de oposición, cómo va la pandemia y cómo va el análisis que hizo el presidente de la Cancillería Cantinflesca después que regresemos a la pausa, doctor. Si en el área en donde vives o en tu localidad está pasando algún hecho noticioso informativo, Canal 19 te da la oportunidad que se haga justicia. Envía tu video al teléfono que aparece en pantalla y hagamos justicia juntos. Informativo 19, la noticia ahora. Como lo que ha enseñado el Partido de la Liberación Dominicana como estrategia de oposición, no cabe duda que va a ser descarnada, a menos que lo pongan a entretenerse en otra cosa. La gente del gobierno deberían ya haber tomado la seña. La primera acción fue retirar a los congresistas de una sesión que debería ser importante y trascendente para el tema del desarrollo del país, como la aprobación del presupuesto general de la nación. Se retiraron. Recuerde que el dueño del PLD dijo en un momento dado, cuando se inició este gobierno, por eso fue que dije que nunca dieron tregua, que los legisladores del PLD tenían que convertirse en necios en el Congreso, que tenían que, para usar una frase del pueblo, que tenían que joder tanto ahí hasta que se cansaran la gente del gobierno. Y parece que esa es la estrategia, a menos que el gobierno, insisto yo, lo ponga a entretenerse en otra cosa. Al cumplirse los 100 días, publicaron un documento donde le dan una serie de calificativos al gobierno recién iniciado, que a mi modo de ver son desconsiderados desde el punto de vista que es un gobierno que comienza, en el que heredaron tantas cosas precisamente de lo que están criticando hoy, que no han sido puestas o expuestas al escrutinio público, y el PLD, desde mi óptica, debería ser un poco más, contenerse un poco más las ganas de ir con todo contra un gobierno que se inicia, porque eso también comporta sus riesgos de quemarse, de quedar, digamos, desacreditado ante los ojos del pueblo, porque si el gobierno le responde con un informe como el que estamos reclamando, que diga que las cosas no fueron bien llevadas ahí, ¿cómo queda el Partido de la Liberación Dominicana? Que además ha abierto una guerrilla interna por el tema de una candidatura presidencial, evidentemente a destiempo, o a menos que sea una estrategia también para lograr cohesionar lo que queda ahí.
porque si todo el mundo se agrupa en un frente electoral, eso quizá haga que la gente se contenga y deje de mudarse como se están mudando masivamente. Incluso se dice que un aspirante que es alcalde lo han puesto a aspirar para que no se vaya, para entretenerlo con eso. Eso lo oí yo de boca de PLDistas y de pueblistas, que decían que esa candidatura no era más que el afán de los dueños del comité político para evitar que ese distinguido personaje, que es alcalde, pues siga los pasos de otros distinguidos personajes, alcaldes, congresistas, regidores, que han migrado al partido vecino que fundó el expresidente del PLD, el presidente Fernández, doctor. Bueno, yo le voy a decir a usted una cosa. Ellos han iniciado con un ataque al cumplirse los 100 días, pero hay que ver hasta cuándo va a durar el ataque, porque ellos también podrían estar acelerando que hayan algunos sometimientos judiciales. Y ahí veremos a ver si siguen atacando. La verdad es que están actuando de manera, si se quiere, insensata. Como apresurado, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la prisa? Pero ven acá, no estamos en medio de una pandemia. No estamos en una crisis. Es una crisis porque ellos dejaron una crisis. Pero no es la crisis de la pandemia. Hay una crisis en los fondos públicos por el mal manejo que se le dio a eso finalmente en el gobierno que se entregó el 16 de agosto. Entonces, usted sabe que fue un manejo electoralista el que se le dio. Pero están como locos porque es una cosa que yo no lo hiciera así. Sinceramente lo digo. Están como locos. Yo no sé cuál desesperación es. Solamente van 100 días y ya están con esa aleluya. Pero usted sabe que ahí hay un congreso convocado y parece que el que haga más bulla está buscando que eso le deje popularidad dentro del congreso que ellos van a hacer. Debe ser que yo sinceramente no entiendo a qué se debe esa prisa. No, pero espérese, la bulla no la están haciendo los aspirantes en el Congreso, la bulla la está haciendo el ala institucional, porque el documento que se leyó esta semana acusando al gobierno de varias cosas fue un documento emitido por su comité político, y cuando lo leyeron estaba ahí al lado del lector el dueño de la facción del PLD. De manera que eso no era el posicionamiento de un aspirante a secretario general o a presidente del partido. Era la posición oficial de la organización, que ha sido siempre expuesta a través de documentos o a través de una de las filípicas esa que hace el presidente interino de esa organización, que semanalmente por lo menos ponen un tema de esa insensatez que usted plantea, pero que lo que quieren, y se nota el afán, es por cohesionar la fuerza hacia adentro, por crear un movimiento centrífugo que evite que siga el desprendimiento que todos los días sale en la prensa. No, eso no me lo invento yo. Todos los días yo leo en la prensa que ese fue un grupo de tal sitio, ese fue un grupo de tal sitio. Eso es una amenaza interna que ellos tienen ahí. Porque una amenaza interna. Todo el mundo sabe lo que pasó aquí el 6 de octubre y cómo fue que Gonzalo Castillo fue candidato. De ahí es que se desprende todo ese malestar que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Inclusive, los informes que yo tengo que están esperando que pase el Congreso para entonces irse en masa. Y es preocupante la situación del PLD, porque mire, en Santiago se fue casi todo el mundo. Se quedó el alcalde, un ex senador y 2 o 3 de la dirección. Y los informes que yo tengo que en esta semana se va de Pedro Brand todo el mundo. Ahí no va a quedar nadie.
y parece que donde va el partido del doctor Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo se lleva todo. Es como un bárrelo todo para acá, una raza con todo. Entonces eso tiene preocupado al PLD, que está acelerando hacer su congreso para ver si detienen esa hemorragia. Ellos están en una encrucijada bastante peligrosa, porque ellos saben lo que hicieron en la administración pública. Ellos lo saben. Bueno, pero si no se lo dice un fiscal, ellos no tienen por qué darse por enterados. Bueno, hasta ahora le ha salido bien porque van 100 días y no se ha movido un solo expediente de eso. Se dice que hay expediente. Yo no le puedo afirmar que sí ni que no, pero se dice que hay. No se evidencia eso, doctor, porque No, ya se supiera. Yo no trabajo allá. Y lo informe que yo tengo de gente que trabaja en la Procuraduría es que ahí se está trabajando muy poco. Cuando hay expediente grueso, ¿verdad? Se trabaja hasta las 12, la medianoche. Y así ahí allá a las 4 de la tarde se ha ido todo el mundo. Porque lo único que mueve la justicia ahora es el caso de Odebrecht, que es un show del gobierno pasado. Y que le conviene al gobierno pasado que siga, porque ellos fueron los que iniciaron eso. Y yo veo a la fiscalía ahí leyendo la misma retaíla de disparate que redactó el otro que estaba ahí. Que resalta que esta semana un acusado de ese expediente, hasta hace poco senador del Partido de la Liberación Dominicana, dijo que ese expediente iba a servir como prueba de delito contra el procurador saliente. Porque, según han expuesto los acusados, eso no fue más que una fabricación, cosa que hemos dicho aquí, que lo ha dicho todo el que opina con cierta independencia, que eso no fue más que una fabricación fruto de la confrontación interna en el PLD. Eso era parte de la maquinación en el PLD para imponer la reelección. Era decabezar un grupo, neutralizar a otros que lucían como desafiantes, entre lo que está el benemérito presidente interino, y tranquilizar todas esas cosas, y decabezar también, porque esa fue la intención principal, al Partido Revolucionario Moderno. Recuerde que tuvieron encausado el presidente, que está ahí todavía encausado, y el secretario general de ese partido, en una evidente acción de tipo politiquera contra el principal partido de la oposición de entonces. Y los más cercanos colaboradores del presidente Fernández también estuvieron, y algunos quedan ahí encausados todavía en ese expediente. De manera que cuando dicen los acusados que son las víctimas de eso, que han pasado malos momentos, además, gente seria como Andrés Bautista, que eso no fue más que una fabricación burda de un aparato gubernamental que quería a todas luces reeditar su mandato, hay que creerle. Hay que creerle, y no vemos que este gobierno en eso haya introducido ningún cambio, porque un cambio hubiese sido que el Ministerio Público, que depende de la presidencia, depurara mejor ese expediente y dijera contra fulano, mengano y sutano, este departamento de Procuraduría General de la República retira los cargos. Y entonces vamos a concentrarnos en cosas que se puedan probar. La actual procuradora dijo en su momento que eso no tenía suerte a futuro, que eso se iba a caer solo. Ese es un expediente más sustentado. Y mientras estén, por ejemplo, trabajando de que no, porque fulano dijo en Brasil, pero no es que dijo en Brasil, que venga aquí a decirlo frente a todo el mundo. Bueno, al que ellos tienen como el principal acusado, que es Rondón, Rijo. Rondón, ha dicho que traigan a Marco Vasconcelos Cruz Vasconcelos aquí a que diga, que sería muy bueno. Él lo dijo, que venga. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Y el señor Joao Santana debería venir. Que el anterior procurador hizo un acuerdo de 184 millones. De ese acuerdo, ellos nada más han pagado 2 cuotas. El acuerdo está prácticamente en el suelo.
Ahora, Claro. yo Sí, quisiera porque saber Odebrecht se declaró en quiebra, no tiene que qué pagar. va a decir la Procuraduría. Yo tumbaría el acuerdo, someto a Odebrecht y hago que vengan los ejecutivos para que digan qué fue lo que pasó. A quién No, ellos le dieron, qué fue lo que no van hicieron. a venir. Yo lo que temo es que ahí se imponga una gran injusticia. Una gran injusticia donde se condene a inocentes para complacer el morbo público. Porque eso lo vendieron como una película de bueno contra malo, que habrá que ver si ese grupo de juezas, por cierto, son mujeres que componen el cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional, se atreven a cantar sobre la verdad, sobre hechos y pruebas y el derecho, que es lo que manda el Código Procesal Penal actual. Habrá que ver si se atreven a eso o si se pliegan al populismo. Vamos a cantarle 10 años a cada uno y muchísimos millones de sanción para que eso siga a otra corte, porque eso es lo que aplica, hasta que llegue dentro de 10 años a la Suprema Corte de Justicia y ya la generación nuestra no se acuerde de eso. Es un expediente tan hecho de manera tan vagamunda que, mire, y a mí me da risa porque yo conozco a Andrés Bautista, el productor exitoso del área de Moca, en el Cibao. Y ellos lo que le han puesto es que todo el dinero que él ha tenido en sociedad, en compañía, qué sé yo, que salió de los sueldos que recibí. Entonces, y igual que a Víctor Díaz Rúa, le pusieron que todo era, y que calculando que era de los sueldos. Mire, yo conozco a Andrés Bautista. Andrés Bautista era un productor exitoso y conocía a Víctor Díaz Rúa, que también era un constructor exitoso. Entonces, lo que usted trabajó antes, eso no va, sino nada más cuando estaba en el cargo. Oiga, pero así no se puede hacer. Eso está hecho con una maldad dirigida. Eso no es más que una canallada vagamundesca que hicieron ahí. Y hay un caso irritante. Del procurador. Hay un caso irritante que es el del ingeniero Rodríguez, que le falsificó a la Procuraduría un depósito de 100,000 pesos, lo convirtieron en 100 millones. Y el banco de la operación certificó lo correcto. Los bancos no te van a mentir con eso, porque si te dicen que fueron 100 millones, te lo tienen que poner en la cuenta. Entonces, y eso no va a pasar. Entonces dijeron, no, fueron 100,000 pesos. El Ministerio Público lo sabe, tiene los documentos, y sin embargo no le retiran la acusación a Roberto Rodríguez. Debieron hacerlo. Y si no lo hizo el procurador anterior, porque no podía tragarse sus propias excrescencias, entonces podía hacerlo este Ministerio Público Independiente. Decir, bueno, pero aquí lo que veo es que hay una falsificación de documentos flagrante por parte del procurador actuante, que es culpa a este caballero. Lo correcto es que le retiremos los cargos, le pidamos excusa y que ese ingeniero se querelle contra quien tenga que querellarse, incluyendo el Estado Dominicano por daños y perjuicios, y en persona contra el caballero andante, aquel que creó el expediente, cámara en mano. Acuérdese que eso fue una producción de teatro. Un show de Hollywood. Hay películas con menos producción que esa, que lo que se hizo aquí. Y eso se queda así. Eso se queda así. Entonces, ahí no se ha notado el cambio. Ahí no se ha notado el cambio. Con ese expediente sigue igual la cosa en la Procuraduría. Bueno, si hay un sitio donde no ha habido cambio en la Procuraduría, los fiscales son todos los mismos. Los fiscales de los pueblos, los fiscales del distrito, los fiscales de la Fiscalía Barriales, son todos los mismos. Ahí no hay cambio de nada. Bueno, pero no es que no va a haber, porque es que ahí hay un consejo del Ministerio Público, que es el que designa a los fiscales. ¿Y quién designó a los que son ahora miembros de eso? Todos esos fiscales que están ahí, salvo Rosa de Exenciones, son todos activistas políticos del pasado gobierno. Entonces, en eso también el gobierno actual tiene que pensar, porque el gobierno actual, si quiere implementar expedientes contra gente que hicieron cosas mal hechas en las agencias oficiales, tendrá que pensar en manos de cuál fiscalizador lo va a poner. Porque cuando te viene a ver, le sale un fiscalizador que es miembro del Comité Central del PLD.
Y entonces, ¿qué pasó ahí? Esas son de las cosas que la gente quiere que realmente cambien. Y si contra eso hay que ir frontalmente, bueno, pues se va frontalmente. Incluso el PRM tiene mayoría congresional para producir cambios a leyes si es necesario para hacer que eso se mueva. Porque eso está anquilosado. Eso está como el llamado sainete de la judicatura, que cuando usted analiza, bueno, Luis Abinader va a convocar el Consejo Nacional de la Magistratura y él tiene voto ahí para imponer algo. Él tiene que analizar eso también. Bueno, ahora tiene los votos del presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el de la Procuradora, ya iban 4. No, usted está contando mal. Sí, los 2 presidentes de las 2 cámaras. Luis Abinader tiene el voto de él y el del presidente de la Cámara de Diputados. Y el del Senado. Ajá. Está bien. Sí, es aliado. Sí, está bien, doctor. Ese es independiente, ese no es político no, PRM. No es independiente, tiene un partido. Bueno, entonces es de su partido. Con eso no cuente. Desprendido del para partido. Cuando haya que jugársela ahí, que no cuente con eso. Bueno. Y la procuradora, él dijo que era independiente. La procuradora no tiene por qué coger línea. Ahora, es una mujer muy seria. Y con eso basta, tal vez. Con eso basta. Igual que Estrella, el presidente del Senado, yo creo que es una personalidad que de respeto, pero, sí, no es un compromisario de la línea política que representa el presidente Abinader. En compromisario en eso es Pacheco. Ese sí, pero por ejemplo el presidente de la Suprema Corte de Justicia debe todavía figurar en la matrícula de los miembros del Comité Central del PLD. Y creo que los jueces o el juez que le acompaña también. Entonces, quizás es por eso que se ha sido tímido en eso de presentar expediente, porque quizá el gobierno hizo este análisis también, de que a lo mejor presentan expedientes que no van a superar la etapa del fiscalizador. Quizá ahí mismo se cae un archivo definitivo, porque está afectando a un compañero de él, de militancia. Ese Ministerio Público, cuando se habla de independiente, ahí nada más es independiente la procuradora. Mire, si a mí me hubieran dejado escoger el procurador, cojo uno ligado al PRM. Yo no invento. Eso es correcto. Aquí nadie es independiente. A mí que no me venga. No. Nadie. Aquí además, lo que hay... como siempre le he dicho, a los independientes que le tenemos miedo. Sí. Porque siempre trata con unas cosas. No, aquí la gente es favorable o contrario. Exacto, pero no hay más. No hay más. Y sobre todo no hay gente apolítica, como algunos ilusos plantean. No, nada de eso. Nada de eso. Además, el Estado deben dirigirlo los políticos. Así es que está en la Constitución. Pero así es que es. Así bueno, es. Entonces, el que se quiere engañar con otra teoría, que lo haga, pero realmente el Estado debe ser dirigido por los políticos. Así es que está marcado. Sí, bueno, doctor, ¿y en qué está el tema de la pandemia? Pónganos al día en estos últimos minutos. No, la pandemia, el jueves, que es el último día que se graba este programa, aumentaron el número de pruebas a 9.479 pruebas y dio 1.258 infectados. Yo le he dicho que en la medida que hagan más pruebas, más van a ser los infectados. Anteriormente estuvimos viendo en un día 260 y pico, 400, pero que el número de pruebas eran 4.000, 3.000 y pico. Cuando las pruebas suben, que pasan de los 7.000, sube el número. Hubo un día que fue en 906. Es decir, que en la medida que se hagan más pruebas va a ir subiendo. Fíjese bien, 9.749 pruebas y dio 1.258 infectados. El virus está en circulación comunitaria, no se ha ido, está ahí, está latente. Lo que ha habido es una disminución en el número de las pruebas. Lo ideal sería aquí que estuviéramos haciendo entre 20.000 pruebas
al día, para así tener un número, ir descartando los que están en buen estado y los que están en mal estado, llevarlo a aislamiento. Eso no ha sido posible. Bueno, pero yo creo que el gobierno está dando pasos en ese sentido, porque el ministro de Salud Pública, que ha estado activo en estos días, refiriéndose al tema de fin de año, etcétera, también ha dicho que el sector educativo, sobre todo el sector privado educativo, lo tiene bajo presión a él para que permita una apertura a clase presencial gradual. Y él ha dicho que mientras el índice de positividad no marque el 5% o menos, eso no podrá ser. Y él decía, según sus estadísticas, que ahora mismo con el número de pruebas que se están aplicando, la positividad anda alrededor de un 12%, lo que faltaría mucho para acercarnos a un 5%. Si usted compara eso... No, pero yo no estoy muy de acuerdo con eso. Bueno, eso es lo que ha dicho él, que maneja la cifra. Él dice eso, pero yo le voy a decir una cosa. Las clases se pueden hacer semipresencial. Si usted tiene un curso con 30 estudiantes, usted lo divide en 2 tandas de a 3 horas. Y sin recreo, y pone un pupitre por el medio y con su mascarilla. Sí, yo creo que hay que ensayar eso, doctor. Eso se pudiera hacer. Y si son de 40, lo divide en 2 de 20. Y si son de 60, en 3 de a 3 horas. Porque, mire, con las clases por televisión y en los colegios privados, por ejemplo, lo están dando a través de computadoras y tabletas y cosas. No es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que este año va a tener serias lagunas. Por eso, por ejemplo, lo de la televisión, que es la escuela pública, muchos padres dicen que va muy rápido. Los profesores que han puesto van muy rápido. Y los padres a veces no son preparados o semi-analfabetos, y entonces se le pierde las cosas. Y un niño que diga, no entendí, ¿a quién le pregunto? ¿A quién le pregunto? No, pero además hay otra cosa. En una casa que hay 4, 5 o 6 muchachos y hay una sola televisión, dígame usted. Bueno. Cuando le dan 2 horas un día y 3 en otro curso. Entonces hay otra cosa. Usted diría, bueno, no, porque los niños no están juntos. No es verdad. Por ejemplo, yo he visto padres aquí con los muchachos en el supermercado. Lo he visto en plazas comerciales. Pero además los muchachos de los barrios, porque hay que decirlo como son, los muchachos en los barrios, viven jugando vitilla todos juntos. Sí, jugando. Sí. Entonces, ¿de qué que me están hablando? ¿De qué que me están hablando ahora? Que usted ponga en la escuela un control para tomarle temperatura, ponerle alcohol en las manos y verificar que todo el protocolo que se cumpla. Eso es muy fácil. Yo creo que debe ser presencial. Fíjese que Educa, que es una ONG de varias instituciones privadas, está planteando que es tiempo de hacerlo semipresencial antes que sea demasiado tarde. Sí. Ya empezaron a ver el problema. Para que se pueda recuperar lo que se está perdiendo. Ya empezaron a ver el problema. Hay que apuntar al cerrar esta semana que los índices internacionales marcan que los niños de 8 años hacia abajo son muy poco transmisores de contaminación por su condición. Son niños y no albergan virus de esa naturaleza, y por eso fue que en Europa se empezó a ensayar la apertura de ese nivel educativo, que además es el más frágil para fijar conocimiento a través de otros medios que no ser presencial. Vamos a ver cómo nos trata la semana entrante en todos estos temas a los que le damos seguimiento cuando los ayuntamientos regresen la próxima semana. Usted está viendo